Mientras nos empiezan a enviar sus preguntas, arranquemos dejando muy claro, María Juliana, el concepto de la terapia fundacional en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, pacientes que tienen fracción de eyección por debajo del 40%, y tanto las guías americanas como las guías europeas son contundentes en la terapia fundacional. Cuéntanos un poquito qué es eso de la terapia fundacional, cuáles son estos medicamentos con los que inicialmente deberíamos lo más pronto posible arrancar en los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, falla cardíaca con fracción de eyección reducida, y cuál es el impacto de estos medicamentos si no los arrancamos más temprano que tarde. Bueno, Gilbert, a lo que se refiere realmente terapia fundacional es a fundamento. Y cuando nosotros hablamos fundamento en el área cardiovascular, es que impacta en todas las poblaciones en mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea que estos 4 grupos terapéuticos son tan importantes y esenciales que impactan y en todas las poblaciones en esos 2 desenlaces. Entonces tenemos al grupo terapéutico de los betabloqueadores, está el grupo terapéutico de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, están los inhibidores SGLT2 y están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que fueron los iniciales, pero que en este momento han sido reemplazados por los inhibidores de la nefrilicina. Entonces, cuando hablamos de fundamento, es que ningún paciente de insuficiencia cardíaca debe estar sin ninguno de estos grupos terapéuticos, porque estos impactan realmente en desenlaces duros cardiovasculares, mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Cómo arrancas tú esta terapia fundacional? A veces uno dice, quiero arrancar con los 4 medicamentos de una vez. Antes de la actualización de las guías hay un estudio muy bonito del doctor McMurray con el doctor Milton Packer, como una editorial, una opinión de expertos de cómo debería ser el orden en que arrancamos esos medicamentos. ¿Cuál crees tú que hoy en día debería ser la forma como iniciamos estos medicamentos recién hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Pues Gilbert, yo aquí te voy a mencionar varias cosas. Yo realmente tengo una máxima en insuficiencia cardíaca, que es iniciar lo más rápido que yo pueda, ¿sí? Y la dosis que yo pueda iniciar de esa terapia fundacional. Sí, claro, han salido millones de editoriales, han salido incluso proyecciones estadísticas de todos los estudios para ver cuál puede ser el acercamiento y cuál es la combinación que más reducción en mortalidad cardiovascular o muerte súbita o hospitalización por insuficiencia cardíaca produce. Pero yo lo que te puedo decir que es práctico es traten de iniciarlos todos lo más rápido posible. Obviamente en todos probablemente en algunos subgrupos yo no pueda hacerlo, y ahí sí yo los invito a que revisen uno de los papers que tiene el doctor Giuseppe Rosano, en el cual él va por algunos fenotipos que son los que nos vemos nosotros enfrentados en el día a día, y de pronto ese paper nos ayuda con algunos de estos fenotipos a orientarnos cuál puedo iniciar primero, en cuál de pronto puedo esperar. Pero si somos súper estrictos, Gilbert, ahorita un estudio recientemente publicado el año pasado, el Strong Heart Failure, nos dice inícielos y titúlelos muy rápido, porque el hecho de que usted alcance las dosis altas mucho más rápido impacta en mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones. O sea, tenemos que tenerlos a bordo súper rápido. Ahora vamos a hablar del Strong Heart Failure. Creo que es un estudio lindo del doctor Mebazá, que entre otras cosas no es cardiólogo, es anestesiólogo cardiovascular. Pero es muy bonito y ahora vamos a hablar un poquito más del Strong, porque es la prueba clara que cuando nosotros, a veces hay una brecha, ¿no?, entre lo que dicen las guías y lo que hacemos en la práctica clínica con nuestros pacientes. Y cuando nosotros no buscamos acortar esa brecha, pues vemos resultados no tan buenos, y cuando seguimos las recomendaciones de las guías, titulamos rápido y somos, digamos, strong, somos fuertes en esas recomendaciones, vemos cómo los resultados tienen un impacto clínico absolutamente favorable, y vamos a hablar más en detalle de eso. Pero a veces tú decías que no es tan fácil arrancar con los 4 medicamentos. Y yo voy a preguntarte por 2 casos puntuales, ¿no? ¿Qué Wow. pasa cuando, por ejemplo, nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección del 30%, tiene, digamos, enfermedad renal? No lo pongamos tan grave como ya en hemodiálisis, pero tiene, por ejemplo, tasa de filtración glomerular de 20, 25 mililitros por minuto. ¿Qué hacemos con el paciente con esta terapia fundacional? ¿Con cuál arrancamos? Digamos que el paciente tiene buena presión arterial, pero tiene tasa de filtración glomerular entre 20, 25, 30 mililitros por minuto. ¿Cuál es tu recomendación en ese caso? Pues Gilbert, mira, mi recomendación en ese caso es que si uno es totalmente pragmático con los estudios, ¿sí? Y si tú miras los criterios de exclusión de los estudios, vas a excluir algunas moléculas precisamente por eso. Pero yo te voy a decir que hay otras que vas a incluir de inmediato,
¿sí? Entonces, de inmediato tú vas a saber que vas a contar con antagonistas de receptores mineralocorticoides. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿sí? Por algunos estudios, vas Si a contar tenemos con... nefrólogos aquí, nos van a brincar de una vez, así que ojalá Yo lo estén sé, para que yo lo discutamos un sé, poquito de eso. y estas son las discusiones que hay que tener. Vas a decir, vamos a iniciar con los inhibidores SGLT2 y vamos a iniciar con los beta bloqueadores, ¿sí? Porque tú me dices que las variables hemodinámicas están buenas y todo. Pero fíjate que de pronto yo te diría ahorita que acaba de salir un estudio que es el Paraglide, que es otro grupo, otro fenotipo de pacientes porque son ligeramente reducidos y preservados. Ellos se fueron a la tasa de filtración glomerular de 20 con ARNIS. Entonces yo te pudiera decir que si las variables hemodinámicas están muy buenas, en el momento en el que tú les vas a iniciar y cumples ese criterio de inclusión, realmente uno pudiera moverse en ese grupo. Obvio, fíjate que hay una doctora que trabaja en una unidad renal. Entonces yo te diría que ahorita la insuficiencia cardíaca está adicionando a las clínicas de falla cardíaca las unidades cardiorrenales, porque ya nos hemos dado cuenta que estos pacientes van a empezar a utilizar algunas de estas moléculas porque el beneficio supera el riesgo y el riesgo podemos manejarlo. Y el principal riesgo que nosotros vamos a tener realmente, que nos angustia a veces, es la hipercalemia. ¿Sí? Y creería yo que ese riesgo vamos a poder manejarlo, pero el impacto de estas moléculas en estos pacientes es mucho más importante. Y cuando tú empiezas a mirar, por ejemplo, me voy a volver un poquito al Strong Heart Failure, yo sé que tú quieres que lo mencione ahorita más tarde, pero cuando uno va a mirar el subanálisis de la funcionalidad renal del Strong Heart Failure, independientemente de la tasa de filtración glomerular con que entran esos pacientes, el beneficio se ve con todas estas moléculas y con la titulación intensiva. Entonces yo creo que ya debemos empezar a movernos un poquito más hacia, vamos a tener esos pacientes y nos va a tocar enfrentarnos y probablemente en un grupo de esos pacientes que tengan esas variables hemodinámicas que me lo permiten, yo voy a iniciar tan rápido como se pueda la terapia fundacional en la dosis que yo pueda iniciar. Ahora nos preguntan, por ejemplo, espironolactona en el paciente que está en hemodiálisis. A veces incluso es más fácil decirle al colega nefrólogo, dile a ese con mayor razón, porque es más fácil manejarle la hipercalemia si tú lo estás dializando. En cambio, en el que tienes en esa tasa de filtración glomerular limítrofe es donde nos da miedo, el potasio se le sube, terminamos muchas veces deteniendo transitoriamente el antagonista de mineralocorticoides. En cambio, si está en hemodiálisis, a veces es más sencillo manejarlo, ¿no? Y no solo eso, Gilbert, que recuérdate que el incremento de la mortalidad de esas poblaciones está dado porque yo suspendo la terapia modificadora de enfermedad, más no por esos efectos adversos que yo puedo manejar. Entonces ahí tenemos que pensárnoslo porque es que esos son los pacientes de riesgo que vamos a tener con ese tipo de moléculas. Entonces lo que tenemos que empezar a aprender desde el punto de vista de falla cardíaca, yo me voy a falla cardíaca, es que probablemente yo no pueda suspender la terapia modificadora porque es el impacto. Yo les dije cuando hablamos de terapia fundacional que es que el fundamento es disminuir mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones. Si yo quiero lograr ese fundamento, probablemente yo voy a tener que utilizar también otras cosas para disminuir ese efecto que a veces nos angustia mucho, que es la hipercalemia. Y nos angustia mucho porque a veces tampoco, o sea, los nefrólogos, ya que hay nefrólogos, te van a decir que ellos están expuestos a la hipercalemia crónica y ellos sí que están expuestos, o sea, viven al filo de la hipercalemia. Nosotros apenas rozamos la hipercalemia y tenemos 5.3 y ya empezamos a suspender y uno dice, no, pero eso es la hipercalemia leve, no le suspendas, espérate. O sea, no hay que hacer eso. Hay que intensificar esa terapia y dejar ese miedo específicamente a la hipercalemia, ¿sí? Entonces yo creo que vamos a empezar a movernos en un grupo de pacientes en los cuales definitivamente esa terapia supera, sí, ese beneficio logrado supera el riesgo que pueda llegar a tener. Entonces yo ahí sí creo que tenemos que ser un poco más agresivos con el inicio de estos medicamentos. Bueno, Juli, tú que manejas el programa en la clínica, en la antigua Fundación Cardioinfantil, en la clínica La Cardio en Bogotá, eh, tienes un programa grande donde estás expuesto a algo que también para los clínicos es un problema y un dolor de cabeza, y son aquellos pacientes que llegan con presiones arteriales todo el tiempo limítrofes, que desde que le diagnostican la insuficiencia cardíaca tienen 150, 94, 56, y el paciente te dice además, cuando tú intentas titularle los medicamentos, que le caen mal, que se sienten más decaídos, que se sienten peor. Hablemos un poquito porque nos pregunta Yolanda de los IECA e inhibidores de neprilicina específicamente, pero en general, ¿cómo enfocas tú esa terapia fundacional? Tú decías, vamos arrancando los 4 en la medida que pueda y en la dosis que pueda y ojalá lo más pronto posible. Pero ¿cómo lo enfocas tú cuando el paciente viene con esas presiones limítrofes? ¿Hay alguna presión que tú digas por debajo de este valor no le coloco, por ejemplo, sacubitril/valsartán, no le coloco IECA? ¿Cómo lo manejas tú? Pues Gilbert, mira, lo más importante, y esto sí es con base en experiencia, generalmente esos pacientes que llegan con esa tensión arterial limítrofe, muchas veces llegan a transición o llegan en seguimiento en titulación, lo más importante es retirar lo que nos sirve.
¿sí? ¿A qué me refiero yo con lo que no sirve? Miren, nosotros hacemos mal uso de los diuréticos. No los sabemos utilizar en urgencias y cuando el paciente sale con dosis astronómicas y muchas veces no necesita las dosis astronómicas. Ese es el principal, o sea, la principal causal de hipotensión es que yo esté utilizando un diurético que yo ya no necesite. Son otros medicamentos que a veces incluimos en esas terapias de los pacientes con insuficiencia cardíaca que no deben estar ahí porque no impactan. Entonces, muchas veces utilizar nitratos que definitivamente tienen cero impacto, o muchas veces llegan con dosis intermedias, por ejemplo, de sacubitril/valsartán, 50 cada 12, que es la dosis más baja que se dio en un estudio que fue el Titration, ¿sí? O el Pioneer, ¿sí? Heart Failure. Esa dosis más baja y vienen con calcio antagonista, ¿sí? Entonces, lo primero que yo siempre hago es hagamos un reset del tratamiento que trae el paciente, ¿sí? El reset del tratamiento. Luego hacemos un reset del estado hemodinámico de ese paciente y luego yo sí puedo empezar a saber en qué momento digo todavía no le voy a iniciar si no lo tiene o todavía no le voy a subir, ¿sí? Entonces, no es que no podamos hacerlo, pero por ejemplo, nosotros en nuestra clínica de insuficiencia cardíaca, entre 95 y 100 milímetros de mercurio de sistólica, estamos iniciando sacubitril/valsartán. Muchas veces lo que yo le digo a los rotantes, a nuestros fellows es, miren, el Paradigm ingresó estos pacientes con un running y estos pacientes iban al inicio de la molécula con 100 miligramos cada 2. No se angustien si no pueden hacerlo con 100 miligramos cada 2, ¿sí? Inicienlo con 50 miligramos cada 12, que también fue una estrategia utilizada en aquellos pacientes que estaban en un episodio de empeoramiento, ¿sí? Pero lo más importante es que luchen por subir la dosis del sacubitril/valsartán, ¿sí? Si bien es cierto, también sabemos que los pacientes que se dejan titular más rápido tienen mejor pronóstico, pero también tienen otras variables de base mucho mejores, ¿sí? Probablemente son pacientes muy diferentes, pero siempre debemos tratar de subir la dosis porque las dosis diferenciales altas mostraron los mejores beneficios en estos pacientes. Entonces, eso generalmente es lo que hacemos. Cuando nunca lo colocamos, o sea, que yo te diga, mira, no lo voy a iniciar todavía, espérate, tengo que verificar otras cosas, es cuando la tensión arterial sistólica está por debajo de 90, ¿sí? Ahí sí, todavía yo digo, espera, voy a verificar. Entonces hago como un recheck de funcionalidad renal, potasio, verifico todos los medicamentos que tiene el paciente. Verifico, por ejemplo, algo tan sencillo como qué beta bloqueador tiene mi paciente. Muchas veces el que más utilizamos, al menos nosotros a veces en Colombia, es carvedilol, ¿sí? Es como el de la mano, ¿sí? Entonces, usualmente con químico farmacéutico, como ese es alfa y beta, entonces yo le quito ese y le pongo un beta selectivo porque a veces me permite iniciar sacubitril/valsartán, ¿sí? Menos efecto vasodilatador. Sí, entonces yo trato como de quitar todos esos efectos para poder dejar las moléculas fundacionales que impactan en mortalidad cardiovascular y enfocarme solamente en esas. Obviamente siempre mirando la parte de volumen, o sea, la parte congestiva, ¿sí? Pero lo más importante, créanme, a nosotros nos llegan muchos pacientes con dosis de diuréticos que realmente no las necesitan, pero nos da angustia porque siempre asociamos el diagnóstico de falla cardíaca con diurético, con que tiene que estar con el volumen, y miren que a veces se nos va la mano un diurético y estamos activando el eje renina-angiotensina-aldosterona y no estamos colocando los medicamentos que debemos usar.